Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Nos alegramos muchísimo del éxito mundial de la película La Sociedad de la Nieve, porque nos conecta con una odisea quizá única en la historia de nuestra especie. Lo saben perfectamente. La supervivencia del grupo de uruguayos en mitad de los Andes en 1972. Les voy a adelantar una cosa. Nosotros estamos preparando un dossier especial. ¿Qué podemos aportar, si usted seguramente ya lo sabe casi todo, de la película y de la historia? Bueno, pues lo que llamaríamos la conexión espiritual. Algo que no se ha contado tanto y que para los supervivientes de los Andes es fundamental. La conexión sobrenatural, sí. Y lo que podríamos llamar diversas experiencias de conciencia cósmica. Yo se lo voy a contar, y por supuesto lo van a contar ellos, los protagonistas. Pero me gustaría aportar algo más todavía. Y ya que estamos elaborando un sorprendente viaje, que ustedes verán dentro de muy poco, he pensado, claro que no hay historias exactamente iguales, pero siempre tirando hacia nuestro terreno, ha habido rescates, accidentes aéreos, más o menos en la misma proporción de viajantes, y ha habido incidencias que merezcan la pena y que hayan sido sepultadas por el tiempo, sí. ¿Conocen Somosierra? Somosierra es un lugar bien extraño, bien maravilloso. Ahí ocurrió la desaparición del niño Juan Pedro Martínez Gómez, parece que la más extraña según Interpol. Una tarde de San Juan de 1986, no sabemos nada. Pero además en Somosierra, un poco antes, en los años 50, ocurrió una de estas odiseas, donde hay nieve, muerte, accidente, avión, algo de misterio y conspiración, y la reacción de ese pueblo maravilloso que es Somosierra. Una reacción que para mí también es de película, por lo que ocurrió. Y van a haber ciertas similitudes. Y nuestra obligación es decirles, ante este eco formidable, de una historia de superación humana formidable como fue los Andes, también tenemos que recordar nuestras historias, donde gente casi dio la vida por salvar a otros y donde la solidaridad estremece. ¿Quieren conocer la extraña historia del accidente de Somosierra? Hace poco más de 70 años, un trágico accidente aéreo sorprendía a los vecinos de las localidades próximas al Pico Cebollera. Una escarpada montaña de más de 2.100 metros de altura, situada en plena Sierra de Ayllón, en la que confluyen los límites geográficos de 3 provincias: Madrid, Segovia y Guadalajara. Un espacio marcado por condiciones meteorológicas adversas, sobre todo en época invernal, que provocó una de las más desconocidas catástrofes que se recuerdan en la reciente historia de la aviación española. Estamos hablando de que era el 4 de diciembre de 1953. Estamos hablando de un bimotor, un Bristol 170 Mark II, que estaba adaptado para pasajeros y para llevar carga. Muy poca gente tenía entonces capacidad económica para subirse a un avión. Ni siquiera tenían coche, por lo tanto era gente importante.
Y esta zona en concreto es una especie de punto negro por culpa de un fenómeno meteorológico que se llama nubes orográficas. El comandante Cañete dijo: mal tiempo, sobrevolamos Somosierra. Y esa frase en aquella época, sin los aparatos de navegación que tenemos hoy día, era casi, no voy a decir un suicidio, pero sí era un problema bastante grave. Aquella tarde a las 5:37 se formó la tormenta perfecta y aquel comandante se metió en la boca del lobo. Entonces, en aquella ocasión, cuando yo estoy refugiándome de un día de malo, que llamamos de perros, y un día malo, porque aquí yo me acuerdo que era aguaviento, agua, pero arriba ya era nieve. Ya. Un aire enorme, veo un avión más bien bajo que quería pasar por el puerto Somosierra, pero lo intentó 4 o 5 veces con un huracán enorme entonces, que se llamaba, un aire enorme, y de buenas a primeras, con tanto aire, yo sentí como un pepiñazo. Según informaciones de la época, el accidente pudo ser ocasionado por una fuerte corriente de aire que provocó el descenso del avión a unos 10 metros por segundo. A pesar de los varios intentos del piloto por evitar el pico de la cumbre, las desafortunadas condiciones meteorológicas hicieron que el brutal impacto fuera inevitable. De las 32 personas que viajaban en él, tan solo 10 consiguieron sobrevivir. 10 afortunados que fueron rescatados por vecinos de las localidades de Santo Tomé del Puerto y principalmente Somosierra, tras varias horas de fría e intensa búsqueda. Una localización a contrarreloj en la que su única pista de salvación fueron los prácticamente inaudibles golpes que, malheridos, pudieron realizar sobre los restos metálicos de la aeronave siniestrada. La escena era dantesca. Él contaba que estaba mucha gente muerta y que estaban congelados porque había mucha nieve. Él comparaba la destrucción que había visto en ese momento con algunas escenas que había visto en la batalla del Ebro. Tuvieron que subir andando, bueno, estaban acostumbrados, y luego con burros, que es lo que había, no había otra cosa. Subieron buscándolos y claro, ya cuando se iban a bajar, que no los encontraban, uno de ellos escuchó los golpecitos de un hierro y ya se volvieron y fue cuando encontraron el avión. Bajaron a los que estaban vivos y allí se quedaron con los que estaba, la gente que estaba fallecida. El día estaba muy malo, pues no veías, estaba lleno de nieve y niebla, y nos reúnen y nos hacen grupos, 6 o 7 grupos de 6 personas, y a por los heridos. Pisabas a los muertos y no te enterabas, como una guerra. Y pisabas a un herido y le pisabas mal y el hombre se quejaba, y claro, con razón. Yo recuerdo que tenían lumbre cuando subimos nosotros, y los iban recogiendo a los heridos y los iban arrimando a la lumbre. Los íbamos bajando y los bajamos. Y luego al otro día, pues con los caballos y los burros a los muertos. El accidente aéreo de Somosierra sesgó numerosas historias personales. Una de ellas fue la del futbolista y vicepresidente del Athletic Club de Bilbao, Rafael Escudero, y su esposa Concepción de Pablo. Ambos fallecieron en el desgraciado suceso y, según cuentan algunas crónicas, sus cuerpos fueron hallados abrazados tras varias horas sin noticias de ellos. Un relato triste pero también emotivo, como el protagonizado por el superviviente José María Oriol y Urquijo, alcalde de Bilbao entre 1939 y 1941.
quien agradeció su rescate durante años a los vecinos de Somosierra, regalando juguetes a los niños del pueblo. O el no menos interesante perfil de otra de las víctimas, Jesusa Terradillos. Hay una historia en este accidente que podría pasar desapercibida. La primera azafata de la compañía Aviaco, Jesusa Terradillos, la llamaban Susi, sus compañeros. Bueno, pues era una azafata que tenía ya un montón de cientos de horas de vuelo. Estaban acostumbrados a volar en aquel Bristol 170 Mark II y tuvo la mala fortuna de ir atrás y tuvo la mala fortuna de fallecer. Y de hecho, además, es una de las víctimas, te iba a decir más sangrantes, de las víctimas más trágicas. Susi Terradillos no la encontraban, no sabían dónde estaba. Algunos dicen que acabó debajo de un motor, otros dicen que la encontraron 2 días después. Y otra crónica de La Vanguardia, el periodista que para mí es el mejor periodista de raza de toda la cobertura que se hizo aquella noche, aquella madrugada y los días posteriores, comenta que el cura, el sacerdote, que iba en la primera avanzadilla, en los que descubrieron dónde estaban los restos del accidente y por supuesto salvaron a las víctimas, identificaron el punto, ¿no?, el epicentro de la tragedia, comenta que le dio los santos óleos, la extremunción, ¿no? Hay una parte también aquí que está en sombra, es una parte que está en sombra y es un personaje que se llama Paul J. Douglas, que es un súbdito norteamericano que pertenece a la embajada norteamericana, pero no dicen cuál es su cargo, no dicen si era el agregado cultural, agregado militar o qué clase de puesto tenía en la embajada. En toda embajada, en cualquier parte del mundo, el agregado cultural siempre se espía. Normalmente suele ser así. Es el primero, bueno, él se salva, pero es el primero que rescatan por encima del señor Oriol y Urquijo. Me parece muy extraño la rápida reacción como para que aparezca el ejército de repente en el puerto de Somosierra y además del aeródromo de Cuatro Vientos con unos focos gigantescos, pero sobre todo el almirante Carrero Blanco. Además de personal norteamericano de la embajada, que a saber quiénes eran. Eso no es una casualidad. Años después, la huella del accidente aéreo del Pico Cebollera sigue patente. A pesar de que muchos de los hombres y mujeres que por entonces participaron en el rescate ya no están vivos, sus hijos y nietos aún recuerdan con orgullo la gesta de sus vecinos. Un hecho que, sin duda, ha traspasado las barreras del tiempo y les ha convertido para siempre en los héroes de Somosierra. Bueno, a ver, lo que estamos realizando es una búsqueda electromagnética con 3 diferentes sensores. Estamos realizando en realidad una búsqueda casi te diría forense. Entonces hemos traído los 3 sistemas más adecuados, en nuestra opinión, para verificar no solo la existencia de piezas, sino incluso la huella de por dónde se estrelló el avión exactamente, ¿no? Entonces estamos trabajando con magnetómetro de protones, con perfilómetro electromagnético y con detector de metales.
La huella de las partículas que ha ido perdiendo el avión en ese momento dramático del aterrizaje o de cuando se estrella, sí que lo estamos verificando con estos sistemas. Y en principio estamos viendo que hay elementos al lado de esa vaguada y hacia abajo. Por lo tanto, yo me inclino a pensar que el avión primero toca la tierra un poco antes del lugar donde ya impacta, sí, y se viene desplazando, yo ya no sé ahora mismo si en el aire o en tierra o las dos cosas, y ya termina en ese punto. Lo que tenemos clarísimo es el punto final. Que es prácticamente donde está la placa, ¿verdad? Sí, correcto. A unos 10 metros a partir de la placa, en este sentido de la ladera, ya no hay ninguna señal. Ninguna. O sea, pasa de 1000 a 0. Por lo tanto, está claro que el punto final de impacto y de donde queda ya posado el avión es donde está la placa. Mirad, chicos, qué cosa más curiosa. Mira, Luis, ¿no hablabas algo de los asientos? Sí, sí, quemaron los asientos. Los muelles. Ostras. Pero además varios, ¿eh? Ostras. Arrancaban los asientos para quemarlos y no morir de frío. Y mira, Javi ha encontrado los marcos que cubren los cristales, los marcos metálicos. Fíjate, están retorcidos también. Mira, más trozos de chapa. Está todo lleno de restos, ¿eh? La suela de un zapato. ¿Qué dices? Los tachuelos aquí. Madre mía. Madre mía, por favor. Ostras, tío. Impresiona, ¿eh? Joder. Parece un pie pequeño. Sí. Es el talón esta parte, tío. Posiblemente de una mujer. Está carbonizado. La parte de la suela. Madre mía, vaya palo.